Buenas noches, mi nombre es Rocío Burgos del séptimo semestre de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana. Hoy les vengo a hablar acerca de la libertad por vencimiento de términos. Debemos iniciar diciendo que siempre será importante saber cuáles son las posibilidades que tiene una persona que se encuentra privada de la libertad para que pueda obtener la misma, y en Colombia tendríamos que definir primero bajo qué procedimiento se encuentra esta medida de aseguramiento para poder saber los términos que lo cobijan. Lo primero que se tiene que saber es que si hablamos de una libertad por vencimiento de términos, fue porque un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento. Estas medidas se dividen en dos, que son medidas no privativas de la libertad y medidas privativas de la libertad. Por lo tanto, la libertad por vencimiento de términos solo aplica para las que son privativas de la libertad, es decir, que la persona se encuentra en establecimiento carcelario o que se encuentra en detención domiciliaria. Vale aclarar que para las medidas no privativas de la libertad no aplica este concepto. En este punto, los abogados se encuentran en una disyuntiva, dado que técnicamente sí debería poder aplicarse de igual manera, pero la Corte Suprema de Justicia ha dicho que no, que estas medidas son intemporales, es decir, que siempre van a acompañar al procesado. Ahora bien, hablando de ley ordinaria, estas se encuentran tipificadas en el artículo 317 de la Ley 906. También debe tenerse en cuenta que existe un procedimiento abreviado donde no existe la imputación y por lo tanto las causales del artículo 317 no aplican. Por lo menos una, que es la del numeral 4, para ese proceso abreviado, dado que en este no existe la audiencia de imputación, y la otra es cuando hablamos de grupos organizados al margen de la ley. La Ley 1908 amplió esos términos y se deben analizar de otra manera. Lo que nos atañe hoy son los correspondientes al artículo 317 de la Ley 906, que son exclusivamente 6 causales. Pero en la materialidad, la regla general es que solamente se soliciten o funcionen las de los numerales 4, 5 y 6, y los de los numerales 1, 2 y 3 realmente son pocas las que se dan en el ejercicio, porque la regla general es que el principio de oportunidad y en los preacuerdos es que ya se tenga definida la situación jurídica de la persona, entre ellas la libertad. Y sería una repetición ir ante un juez de garantías cuando se puede negociar desde un primer momento. En este contexto, el numeral 4 nos señala que desde la audiencia de imputación deben transcurrir 60 días para que la Fiscalía radique el escrito de acusación. Esto es un acto netamente de parte, donde solamente funciona que la Fiscalía sea quien realice ese escrito de acusación. Es decir, ni el representante de víctimas, ni el Ministerio Público, ni la defensa tiene que ver con ese acto de parte, dado que es un aspecto íntimo de la Fiscalía. Si al día 61 no la ha radicado, es aquí cuando procede esa libertad por vencimiento de términos. La del numeral 5 explica que iniciado o presentado ese escrito de acusación, se debe iniciar juicio en los siguientes 120 días. Si al día 121 no se ha iniciado la audiencia de juicio oral, procede la libertad de esa persona. Y la del numeral 6 indica que iniciado el juicio oral se cuenta 150 días para que se dé sentido del fallo, y en el evento que no se dé durante ese lapso se deberá obtener la libertad por vencimiento de términos. Pero se debe clarificar algo, y es que el parágrafo del artículo 317 nos da 4 eventos, y si nos encontramos en alguno de estos, los términos anteriores se duplicarán. Esos 4 eventos son: primero, que estemos ante justicia penal especializada. Segundo, que sean 3 o más imputados. Tercero, que sean delitos contra la administración pública. Y finalmente, los delitos que traen formación sexual. Todos estos ampliarán los términos. Por último, se tiene que advertir que en estas situaciones el juez competente para adelantar la audiencia de libertad por vencimiento de términos es el juez de control de garantías. Pero esta regla tiene una excepción,
que es que una vez leído o dado el sentido del fallo en adelante, quien es competente para adelantar la audiencia por libertad, por vencimiento de términos, es el juez de conocimiento.